Bienvenidos a un video más de nuestro curso de circuitos eléctricos 1. En los dos videos anteriores hemos ya empezado con el estudio del capacitor. Hemos hablado de cómo es que almacena carga en función de una diferencia de potencial o voltaje que se le aplica a las placas conductoras, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que estas dos placas conductoras, que es la composición del capacitor, está conectado a una fuente de voltaje, ¿no? El cual la fuente de voltaje está aplicando una diferencia de potencial, ¿no? Lo que generaba es, ¿qué cosa? Que se iba a transportar cargas negativas de esta placa hasta cargas negativas de esta placa de acá abajo, no sé, de aquí iba a transportar cargas negativas hasta acá, ¿no? Entonces acá se iba a cargar positivamente y acá se iba a cargar negativamente, generando así entre las dos placas, ¿qué cosa? Generando un campo eléctrico, ¿no? Entonces al generar un campo eléctrico entre las dos placas, también se iba a generar, ¿qué cosa? Se iba a generar lo que es este de acá, un voltaje entre las dos placas, ¿no? Un voltaje propio del capacitor. Básicamente vimos el principio de funcionamiento, ¿no? Si ustedes no han visto este video teórico, en la descripción dejaré el enlace para ver cómo es el que almacena energía este capacitor, ¿no? Luego de ellos estudiamos un poco acerca de la capacitancia, vimos su concepto, sus unidades y la manera de cómo se puede producir, donde llegamos a la conclusión que la capacitancia no depende del voltaje que se genera en el capacitor ni de la carga que queda almacenada, ¿no? Sino que la capacitancia producida iba a depender de esta área superficial de la placa, y también iba a depender de qué cosa, de la distancia de separación, de esta distancia entre las dos placas conductoras, ¿no? A menor distancia, mayor capacitancia. A mayor área, también mayor capacitancia. Y también iba a depender de qué cosa. Iba a depender de este material dieléctrico, ¿no? De la permeabilidad del material dieléctrico aislante, ¿no? Que podría ser cerámica, aire, vidrio o papel, ¿no? Bien, entonces también, si ustedes no han visto el video de la capacitancia, que fue el video anterior, en el enlace voy a dejar el enlace lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces lo que corresponde a este video es poder analizar la relación corriente-voltaje o voltaje-corriente para poder encontrar aquellas fórmulas que nos permiten encontrar ya sea el voltaje o la corriente en un capacitor cuando el voltaje varíe en el tiempo, es decir, cuando se alimente con una corriente alterna. Ya sabemos que la tensión en corriente alterna varía con el tiempo, ¿no? Y en corriente continua se mantiene constante, ¿no? Además también vamos a ver las fórmulas para obtener la energía almacenada en el capacitor. Empecemos estudiando la corriente que puede fluir en un capacitor. Vamos a empezar a obtener esa fórmula. Yo, por ejemplo, aquí voy a dibujar lo que es la simbología del capacitor, ¿no? Vamos a dibujar la simbología del capacitor. A este capacitor yo le voy a conectar una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje, ¿no? Aquí va a ser un voltaje. Acá también. El capacitor va a tener su propia capacitancia, ¿no? Su capacidad de almacenar. Habíamos definido que la capacitancia también era una medida de cuánta energía o cuánta carga puede almacenar, ¿no? Entonces, como este capacitor está en paralelo, aquí, si estuviera totalmente cargado, el voltaje de la fuente sería el voltaje en el capacitor, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Y por ella que recorre una corriente, ¿no? Esta corriente que circula cuando se conecta a la fuente de voltaje debido a la diferencia de potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando conectamos una fuente de voltaje, fluye, ¿no? Un campo eléctrico, ¿no? Entonces, esta corriente va a llegar hasta, por ejemplo, acá, vamos a poner dos puntos, como que si fueran, ¿qué cosa? Los terminales del capacitor. Llega a los terminales del capacitor. Esta corriente será la misma que circula dentro de las placas conductoras y dentro del aislante. ¿Será la misma? Déjeme decirle que sí es la misma, pero con una condición, de que la corriente que circula por estos conductores y la corriente que circula dentro del capacitor serán igual cuando esta fuente de voltaje varíe con el tiempo, es decir, una corriente alterna. Bueno, aquí sería así, ¿no? La simbología de una corriente alterna, más, así, menos, no así, que varíe con el tiempo, ¿no? Entonces ahí cuando el voltaje aplicado al capacitor varía con el tiempo, ahí la corriente que circula por estos conductores será igual a la corriente en el capacitor. Y eso lo vamos a demostrar. Entonces nosotros vamos a partir de lo siguiente. Nosotros sabemos qué cosa. Habíamos definido que la carga que se almacena acá, la carga Q, ¿no? La carga Q
iba a ser igual a ¿qué cosa? La carga Q iba a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ¿verdad? Pero nosotros en videos anteriores, incluso en los primeros videos de este curso, en el video de magnitudes eléctricas, si no me equivoco, habíamos definido que la corriente era igual a ¿qué cosa? Al diferencial de carga respecto al tiempo, ¿no? Esa es la fórmula que hemos definido. La corriente era igual a diferencial de carga con respecto al tiempo, ¿no? Es el fluido de carga que puede recorrer de un punto a otro punto respecto a un tiempo determinado, ¿no? Bien, entonces como nosotros tenemos esta fórmula de carga, esta yo lo voy a colocar acá. Entonces, ¿cómo va a quedar la corriente? Ya la corriente va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de la carga, que sería la capacitancia por el voltaje, entre el diferencial de tiempo, ¿no? Respecto al tiempo. Pero como nosotros sabemos que la capacitancia es constante porque no va a depender del voltaje en el capacitor ni de la carga que se almacena, ¿no? Ya habíamos dicho que la capacitancia va a depender del área, de la geometría del capacitor, ¿no? Entonces ese va a ser una constante, por lo tanto, cuando vamos a derivar y tenemos una constante por una cierta función que es el voltaje, vamos a poner lo que la capacitancia quede afuera. Y acá voy a poner lo siguiente, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Su unidad de la corriente ya sabemos que es el amperio, ¿no? Entonces, básicamente va a ser mi fórmula para obtener la corriente en el capacitor. ¿A qué va a ser igual la corriente en el capacitor? A la capacitancia por la variación del voltaje con respecto al tiempo. La variación, esa palabra variación, quiere decir que el voltaje va a variar con respecto al tiempo. Y eso quiere decir que para que circule corriente dentro del capacitor, la corriente tiene que ser alterna, tiene que variar con el tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros entonces conectamos un capacitor a una fuente en continua, a una fuente directa, ¿no? Que el voltaje no varíe con el tiempo. Ya, ¿qué pasa si yo conecto así, ¿no? Si tenemos así una fuente que no varía con el tiempo. Aquí tengo el capacitor, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón. Vamos a dibujarlo bien. ¿Qué pasa si yo estoy alimentando con eso? Vamos a ver cuánto es la corriente. Aquí tengo la corriente así. Ya. Como yo sé que el voltaje no va a variar en el tiempo, entonces mi voltaje también sería ¿qué cosa? Una constante, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí la fórmula de la corriente que era igual a ¿qué cosa? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Pero como mi voltaje es una constante, la derivada de una constante es como decir la derivada de 10, por ejemplo, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces esto sería 0. La capacitancia por 0, ¿cuánto sería? Ya. La corriente, ¿cuánto valdría? 0, ¿no? Entonces la corriente sería 0 en condiciones de corriente continua. Y aquí hay una propiedad muy importante de los capacitores, que los capacitores, cuando se alimentan con corriente continua directa en condiciones de corriente continua, se van a comportar como si fuera, ¿qué cosa? Un circuito abierto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo a este circuito yo le integro una resistencia, por ejemplo, una resistencia R, ¿no? Y esta corriente ya no va, tengo una corriente por acá, pero aquí también tengo una corriente, vamos a llamarle una I total, ¿no? Una I total. Esta I total, cuando llega al nodo, supuestamente como está con corriente continua y yo sé que la corriente que va a circular para el capacitor es 0, es como que yo pueda abrir, ¿no? Yo abro acá y abro como que desaparezca. Como que desaparezca, ¿por qué? Porque la corriente va a ser 0, entonces esta corriente total no va a circular por el capacitor, sino se va a ir de frente por la resistencia, ¿no? Pero el hecho de que no circule corriente no quiere decir que en el capacitor no haya voltaje. Aquí sí va a quedar un voltaje que es el capacitor, ¿no? Simplemente la corriente simplemente va a ser 0 en condiciones de corriente continua, ¿no? Pero en condiciones de corriente alterna, que el voltaje varíe con el tiempo, sí va a circular corriente por el capacitor, ¿no? Entonces aquí ya obtenimos prácticamente la fórmula para tener ¿qué cosa? La corriente en el capacitor, ¿no? Que es la fórmula que tengo en este Excel, ¿no? La corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿no? Y ya lo tenemos acá. Ahora, si nosotros queremos
nosotros queremos obtener ese voltaje. ¿Cómo sería? Si yo quiero encontrar ese voltaje, esa diferencia de potencial que varía con el tiempo, ¿cómo lo calculo? Porque queda claro que el condensador, también llamado capacitor, se va a ir cargando poco a poco, ¿no? Mientras esté aplicada este voltaje, ¿no? Entonces, para el cálculo del voltaje vamos a partir de la fórmula de la corriente. Yo tengo aquí que la corriente ya sabemos que es igual a ¿qué cosa? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Entonces yo voy a despejar en función de la derivada del voltaje. Entonces me va a quedar así. Derivada del voltaje es igual a, lo voy a pasar a dividir, sería 1, ¿no? Entre la capacitancia por la corriente respecto al tiempo, ¿no? Así me quedaría. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a integrar a ambos lados. Ya voy a poner aquí la integral de la derivada del voltaje. Y aquí también, perdón, es igual la integral de 1 entre la capacitancia por la corriente respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la integral? Ya, la integral va a ser desde un t sub 0, donde t sub 0 va a ser el tiempo en que se conecta la fuente de voltaje al capacitor hasta un tiempo determinado, ¿no? Y aquí también desde un t sub 0 hasta un tiempo determinado. Si yo resuelvo esta integral, va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener, sería un voltaje T, que es hasta un tiempo determinado. A ver, vamos a colocarlo bien. Un voltaje T menos un voltaje T sub 0, ¿no? Menos un voltaje T sub 0. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Y esto lo voy a dejar como la capacitancia ya sabemos que es constante, lo voy a sacar afuera. Va a ser 1 entre la capacitancia integral de T sub 0, que es el tiempo en que se conecta al capacitor la fuente, hasta un tiempo determinado, la corriente por la derivada respecto al tiempo, ¿no? Entonces este voltaje en el tiempo T sub 0 lo voy a pasar al otro miembro como sumando. Me va a quedar que el voltaje en el tiempo es igual a 1 entre la capacitancia, la derivada desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo dado, la derivada que es de la corriente, ¿no? De la corriente respecto al tiempo, más el voltaje en el tiempo t sub 0, ¿no? Donde el voltaje en el tiempo t sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? Ese va a ser el voltaje en el capacitor presente, ¿no? O sea, el voltaje T sub 0 va a ser igual por esta fórmula de acá, por esta fórmula que yo tengo de acá. El voltaje T sub 0 va a ser la carga en el tiempo T sub 0 entre la capacitancia, ¿no? Eso va a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos, por ejemplo, una fuente al capacitor, quizás ese capacitor ya tenga un voltaje presente en sus terminales, ¿no? Quizás anteriormente ha sido cargado, ¿no? Pero si en caso está descargado totalmente, simplemente esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0, ¿no? Y ya mi fórmula quedaría así, ¿no? Pero en general, la fórmula para encontrar el voltaje en el capacitor sería la siguiente, ¿no? 1 entre la capacitancia integral desde un tiempo t sub 0, que es el tiempo en que se conecta la fuente al capacitor, hasta un tiempo t de ¿qué cosa? De la corriente respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor que ya tiene, y si en caso está descargado sería 0, ¿no? Este voltaje vamos a ponerlo acá, el voltaje T sub 0, sería ¿qué cosa? De esta fórmula de acá, sería la carga en el tiempo T sub 0, supongamos que ya ese capacitor tiene algo de carga, ¿no? Y si no tiene carga sería 0, pues, ¿no? ¿Entre qué cosa? Entre la capacitancia, ¿no? Así sería esto de acá, ¿no? Y bien, esta es la fórmula para encontrar el voltaje en el capacitor, ¿no? Bien, entonces esta es la misma fórmula que yo tengo acá en el Excel, el voltaje en el capacitor. Ya sabemos que el voltaje es respecto al tiempo, ¿no? Y si en caso no varía con el tiempo, ya sabemos que el voltaje sería constante, ¿no? Y ahí no habría corriente, ¿no? Bien, ahora vamos a trabajar un tema muy importante que es la energía. ¿Cuánta energía puede almacenar? Energía almacenada, vamos a poner aquí.
energía almacenada en el capacitor. A ver, primero nosotros sabemos qué cosa. Nosotros sabemos, a ver, yo tengo acá, vamos a dibujar el capacitor. Este capacitor está conectado a una fuente, ¿no? Cuando yo lo conecto a la fuente, ¿qué pasa? Ya lo que está haciendo es que esta fuente de voltaje conectada al capacitor, lo que hace, ¿qué cosa? Es que ciertas cargas de acá vengan al lado positivo y de aquí por la polaridad negativa lo expulsen y ya se almacenen en esta placa, ¿no? Una transferencia de cargas. Entonces esa transferencia es un trabajo que realiza esta fuente de voltaje, no es un trabajo para poder transportar esas cargas. Nosotros entonces vamos a definir al trabajo que realiza es igual que cosa a la carga por el voltaje, ¿no? Aquí tiene un voltaje. A la carga por el voltaje. Bien, entonces nosotros vamos a tomar una porción de trabajo que hace. Ya vamos a derivar ese trabajo. Y al derivar, al tomar solamente un porcentaje de trabajo, una porción de trabajo, también vamos a tener ¿qué cosa acá? Un voltaje, pero ya no la carga total, sino también un porcentaje de carga nada más, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar. Voy a integrar acá. Ya voy a integrar. A ver, vamos a poner acá. Integrar de ese trabajo, de esa porción de trabajo, y aquí también voy a poner integral de ese voltaje diferencial, también es la porción de la carga, ¿no? Ahí está el integral. Entonces yo voy a integrar, ¿no? Pero aparte de ello, yo sé qué cosa. Yo sé que tengo esta expresión, ¿no? Que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces si yo despejo, en función de voltaje, voy a tener que el voltaje que es igual a la carga en función de la capacitancia, ¿no? Esto lo voy a reemplazar acá. ¿Cómo va a quedar la expresión? Voy a tener integral, la integral del diferencial de trabajo, y acá voy a tener la integral, ¿qué cosa? De la carga entre la capacitancia por el diferencial de carga, ¿no? Entonces, si yo resuelvo esta integral, primero vamos a poner los límites del integral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver. Primero aquí resolviendo esto, simplemente ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ya un trabajo. Es igual a ¿qué cosa? Aquí voy a tener la integral, le van a poner los límites. Lo voy a poner desde que supongamos que la carga en el capacitor es 0, desde que estaba descargado, hasta que gane una determinada carga, ¿no? Una carga Q. Entonces ese va a ser la integral desde 0 hasta Q, de Q entre la capacitancia del diferencial de carga, ¿no? El diferencial de carga. Vamos a continuar aquí arribita. Entonces, si yo resuelvo esta integral me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener acá el trabajo realizado va a ser igual a 1/2 de la carga al cuadrado entre la capacitancia, pero ello está evaluado en ¿qué cosa? Desde que está descargado desde 0 hasta que gana una cierta carga, ¿no? Entonces, resolviendo esta evaluación, vamos a tener que el trabajo realizado de esta fuente, para poder transportar la carga de una placa a otra placa, va a ser ¿qué cosa? A 1/2 entre la carga, la carga que ya tiene almacenada, al cuadrado, vamos a poner aquí la carga almacenada al cuadrado, entre la capacitancia. Ese es el trabajo que realiza la fuente. Ahora, ustedes imagínense un resorte. Si ustedes como ser humano van a estirar ese resorte, están aplicando una fuerza, no están jalando. Ustedes están realizando el trabajo, ustedes son la fuente externa. Pero cuando ya ustedes estiran el resorte y lo sueltan, todo ese trabajo que realizan en el resorte se convierte como una energía almacenada, porque ustedes el resorte va a haber movimiento, ¿verdad? Es lo mismo que pasa acá con el tema del capacitor. El trabajo lo hace la fuente externa, que es la fuente de voltaje. Este es el trabajo que realiza la fuente de voltaje. ¿Para qué? Para transportar una determinada carga desde esta placa de acá hasta ¿qué cosa? Hasta esta placa de acá, ¿no? Que es el transporte de cargas
por medio del conductor, ¿no? Así. Entonces ese es el trabajo. Entonces una vez que yo termine ya de cargar, desconecto la fuente, este trabajo se va a convertir en ¿qué cosa? Se va a convertir en la energía almacenada en el capacitor. Entonces, para poder obtener la energía almacenada en el capacitor, vamos a aplicar esta fórmula. 1 medio por la carga almacenada al cuadrado entre la capacitancia. O podemos aplicar esta fórmula. Yo sé que la carga es igual a ¿qué cosa? Yo lo tengo aquí. La carga es igual a ¿qué cosa? A la capacitancia por el voltaje. Yo lo reemplazo acá y me va a quedar la siguiente ecuación. Que la energía almacenada va a ser igual a 1 medio por el voltaje al cuadrado entre la capacitancia. No, perdón, sería, ahí me he equivocado, no es entre, ese es 1 medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Esta es la otra expresión para la energía almacenada. ¿Por qué capacitancia por voltaje al cuadrado? Porque acá Q sería C, capacitancia por voltaje. Como está elevado al cuadrado, sería capacitancia al cuadrado, y una capacitancia se simplifica y acá quedaría capacitancia nada más, ¿no? Y voltaje al cuadrado lo tenemos acá. ¿Cuál es la unidad para la energía almacenada? El joule, ¿no? Podemos expresarlo en microjoule, picojoule, nanojoule, ¿no? Bien, y bueno, estas son las fórmulas que ya también lo tenemos acá en el Excel, ¿no? Aquí tengo la energía, bueno, y también podemos encontrar la potencia, ¿no? Bien amigos, este ha sido todo por este video. Vamos a resolver algunos ejercicios prácticos aplicando esta fórmula. Y bien, no se olviden de compartir este video y suscribirse al canal. Muchas gracias.